Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase que titulamos Sexualidad. No sé si pueden identificar o quizás encontrar algún sentido a las figuras que se presentan en la parte de abajo. Vemos como un ave, vemos como, algunas figuras que nos evocan lo femenino, lo masculino, lo que no es ni femenino ni masculino. Y alguien mirándose al espejo viendo que le salieron unos pelos o unos granos en la cara. Bueno, para comenzar esta clase les invito a que veamos la siguiente nota. Contagios de VIH que han aumentado en los últimos años, embarazos adolescentes, principalmente menores de 15 años, que no han disminuido, vida sexual que se han disipado los jóvenes, falta de educación asegura muchos, educación afectiva sexual que en Chile, por ley, comienza a impartirse desde primero medio. Tener esa obligación a partir de primero medio es claramente llegar tarde. Y esa tardanza es la razón por la que hoy el gobierno anunció una modificación legal para que la educación sexual comience en quinto básico, a los 11 años de edad. En este momento del desarrollo, en donde los niños empiezan a profundizar en su identidad como ser, en una mirada integral. Sí, está bien porque están más prematuros hoy en día los niños. Me parece bien que los orienten, pero en forma con valores. Horrible. ¿Por qué? Porque los niños hoy en día tienen un concepto totalmente erróneo. O sea, encuentro que los niños deberían de ir aprendiendo de acuerdo a la edad. O sea, si tú le estás hablando de sexualidad y a esa edad ya... Me parece bien, porque los niños de quinto básico ya conocen de esos temas, reciben la información de internet. Entonces mejor si en la sala, en las aulas se puede guiar mejor, de mejor manera. Una iniciativa que busca entregar los lineamientos en materia de desarrollo afectivo, una sexualidad responsable, abordando la realidad de las enfermedades de transmisión sexual y la prevención eficaz del abuso sexual. Objetivos que son planteados, pero cada establecimiento, de acuerdo a su proyecto educativo, verá la forma de implementarlo. Algunos colegios privados ya lo hacen, y justamente en quinto básico. Nos mostraron condones, los cambios que nos podían pasar. ¿No hubo problema que se hablara de esas cosas en ese momento? Mira, no hubo problema, sí hubo un poco, habían apoderados que no estaban de acuerdo porque lo hicieron sin preguntar antes. Pero yo encuentro que está bien. Para la Asociación de Colegios Particulares, la iniciativa les provoca reparos. Primera noticia que tenemos, y no se puede pretender y no se puede cometer el error que se ha cometido en otras oportunidades, que políticas públicas lo dejan bajo la responsabilidad de cada uno de los colegios que lo implemente como mejor le parezca. Y por esto las dudas se presentan. ¿Cuál será el rol de los padres? Una de ellas, ¿están capacitados los docentes? ¿Habrá recursos? Lo concreto es que todos se preguntan cómo se educa sexualmente a un niño de 10 años. Formar buzones de preguntas que tienen los niños, de las inquietudes que ellos tienen. Nosotros hemos trabajado educación sexual desde cuarto, quinto, sexto, y son las preguntas distintas y varían según los contextos, pero ellos quieren saber ciertas cosas y hay que estar adecuado. La Superintendencia de Educación fiscalizó a los colegios y cerca del 85% de ellos contaban con programas a partir de primero medio. Programas que deberán ser modificados, medida inédita en Chile que asume que el aprendizaje sexual debe adelantarse 11 años, la edad escogida para recibir educación afectiva y sexual. Respecto a esto que acabamos de observar, quiero que reflexionemos un poco sobre las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo ustedes abordarían la sexualidad en el aula? Me refiero al cómo lo abordarían tanto a los conceptos como a la manera, a lo procedimental. Es decir, lo abordarían desde una perspectiva valórica, una perspectiva del cómo se hace la ciencia. ¿Se tomarían de lo endocrino y lo hablarían con seriedad? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo les parecería a ustedes más cómodo hacerlo? No sé, yo veo aquí a la señora que explica educación sexual y la veo un poco complicada. Y la segunda pregunta es: ¿cómo podemos ahondar en alguna dimensión de la sexualidad transversalmente al currículo de ciencias? Digo esto porque en muchas áreas podemos hablar de algo de sexualidad. Por ejemplo, cuando mencionamos la genética mendeliana, o cuando hablamos de evolución, cuando hablamos de homeostasis, y ni que hablar de las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Podemos mencionar algunos elementos, podemos ahondar transversalmente, ¿cierto? Elementos de la sexualidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo podríamos hacer?
Entonces aquí yo les invito a reflexionar sobre los elementos relacionados con las múltiples dimensiones de la sexualidad que podríamos abordar en el aula. Como aprendizajes esperados, la verdad es que en esta clase quiero que veamos la sexualidad desde una perspectiva evolutiva, con un componente ambiental importante, sobre todo en aspectos relacionados al cómo y con quién me reproduzco, para luego seguir en aspectos del desarrollo. Por tanto, los contenidos de esta clase son, en primer lugar, sexualidad, 2 puntos, ecología y evolución, para terminar con sexualidad respecto al desarrollo y su fisiología. Vamos con esto. En primer lugar, comenzamos con sexualidad, ecología y evolución. Y aquí aparece un pavo real que nos evoca algunas ideas, ¿no?, de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Y esto que les quiero mencionar nace de la siguiente pregunta. ¿Es la sexualidad un motor de la diversidad biológica? Para ahondar esto, en primer lugar, quiero que veamos estas imágenes. Aquí podemos ver aves, podemos ver una especie como de antílope, y estos son los picaflores de Juan Fernández. ¿Qué notan ustedes? Podría haber puesto una pareja de seres humanos, heterosexuales, cisgénero. Y ustedes podrían notar que se observan diferencias, ¿cierto? Estas diferencias que encontramos entre individuos de distintos sexos lo conocemos como el dimorfismo sexual. Y este dimorfismo sexual es una tremenda pregunta respecto a por qué existen estas diferencias anatómicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se generan estas diferencias? ¿Por qué evolutivamente existe un sexo u otro? ¿A qué responde esto? Bueno, para indagarlo, quiero que primero notemos lo siguiente. Un orangután, cuando se reproduce, entonces tenemos una orangutana y un orangután, quedan un orangutancito. El aporte del padre a la generación y al desarrollo del pequeño orangutancito es solamente de una eyaculación. Solamente aporta algunos espermatozoides en la fecundación del óvulo que posee la orangutana. Ahora bien, la orangutana, que pesa cerca de 40 kilos, va a dar a luz a una cría de 1 kilo y va a acompañar a esta cría durante 8 a 9 años tras el nacimiento, en donde le va a enseñar qué debe comer, qué no debe comer y cómo sobrevivir en la selva. Podemos notar que esto establece una gran diferencia en el aporte que realiza el padre, comillas, la madre, comillas, en el desarrollo del hijo. Y aparentemente existe una relación también diferencial de las morfologías de estos individuos. Por tanto, la invitación en esta primera parte de la clase es a comprender por qué existen estas diferencias anatómicas desde una perspectiva ecológica, evolutiva y por sobre todo energética. Por ahí, a mediados del siglo XX, un señor inglés, que es un genetista de apellido Bateson, desarrolló un trabajo experimental, el cual ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría de la selección sexual, y que ha sido bastante cuestionado y tiene algunos detractores, gente a favor, pero quiero que nos basemos en algunos elementos de su trabajo. Miren, les cuento que, en síntesis, él hace un experimento en el cual observa cuál es el éxito reproductor en función del número de parejas que posee una mosca, en particular la Drosophila melanogaster. Entonces ustedes pueden ver aquí en un gráfico, en donde se indica en 2 líneas de diferente color, qué es lo que ocurre con machos y hembras cuando presentan diferentes números de parejas respecto al número de crías que son desarrolladas. Podemos ver que si un macho, una mosca de sexo masculino, se encuentra con 1, con 2 o con 3 parejas, aumenta progresivamente el número de descendientes. No obstante, si una hembra es puesta ante la presencia de 1, 2, 3 o más parejas, rápidamente llega a una asíntota, es decir, llega a una cantidad de hijos que no puede aumentar por más parejas que son incorporadas. Entonces aquí uno observa esto y uno puede pensar, bueno, un hombre puede tener tantos hijos como eyaculaciones y óvulos disponibles existen. Sin embargo, una hembra está condicionada a tener un número de hijos tal que solamente que está limitado por la cantidad de óvulos o por su capacidad reproductiva. Esto inmediatamente establece una asimetría.
una asimetría en la cual la hembra posee una capacidad reproductiva limitada en contraste con los machos. Y esto nos invita a pensar qué ocurre entonces en la naturaleza. Si la hembra es aquella que posee una oportunidad limitada de reproducción respecto a los machos, entonces esto debería representar grandes diferencias, ya sea en términos fisiológicos, en el aporte al desarrollo, como así también en la selección de pareja. Esto que ha sido puesto en discusión, sobre todo en los últimos años, fue replicado. Y les quiero comentar este experimento porque es bastante interesante. La Drosophila melanogaster es macho o es hembra, es decir, es un organismo dioico. Dioico, ¿recuerdan ese término? Dioico significa dos casas en griego. Oikos es casa y di es dos. Entonces hace alusión a que existen sexos separados en individuos distintos. Y hace menos de 10 años, un grupo de investigación experimentó con este gastrópodo, se llama Phisa acuta. Phisa acuta son organismos hermafroditas o monoicos, es decir, son machos y hembras a la vez. Sin embargo, no tienden a reproducirse consigo mismos, sino que prefieren copular con parejas. Y cuando copulan, pueden ser machos o bien pueden actuar como hembras. Entonces, este estudio, que es tremendamente interesante, consistió en lo siguiente. No tomaron un caracol, sino que tomaron varios grupos de caracoles. Fíjense, tenemos 24 grupos de 5 caracoles, en los cuales se observó cuáles eran las interacciones que existían entre cada uno de ellos, es decir, si cada caracol actuaba como macho o actuaba como hembra. A su vez, se observaba el número de hijos que se obtenían de las cruzas. Por tanto, tenemos como variable independiente la sexualidad del animal, ¿sí? Cuando hablamos de variables independientes nos estamos refiriendo a aquellas que están siendo puestas a prueba. Y como variable dependiente o variable respuesta se observaron dos elementos. Primero, el éxito de apareamiento. Éxito de apareamiento es simplemente la cópula. Bien, el juntarse con otro individuo y establecer una relación manifestando sexos distintos. Y otra variable que es distinta es el éxito reproductivo, el cual hace alusión a la cantidad de hijos que va a tener, bien, a la descendencia que va a generar. Por tanto, son dos variables muy distintas. Una cosa es tener éxito de apareamiento y otra cosa es tener éxito reproductivo. Al analizar entonces estas múltiples cruzas entre estos 24 grupos de 5, se observó algo muy parecido a lo obtenido por Bateson en la década del 40. Notemos primero el gráfico que está hacia la izquierda. En ese gráfico se muestra el éxito de apareamiento respecto al éxito reproductivo de los individuos que actuaron como machos. Y podemos ver que existen dos líneas, ¿cierto? Una que es continua y otra que es segmentada. Quiero que nos enfoquemos en términos del análisis en la línea que es continua. Esta línea continua nos muestra que existe una gran correlación entre mientras más cruzas hay con el número de hijos que son producidos. En cambio, cuando observamos lo que ocurre con el rol femenino que desarrollan estos individuos que son monoicos, observamos que se pierde la relación estadística. No hay un correlato entre el éxito en la cópula o encontrar parejas actuando con el rol femenino y el éxito reproductivo obtenido. Esto nos da cuenta de que la selección sexual en la función masculina es más fuerte que la selección sexual en la función femenina. Es decir, siendo macho, es probable que tengas mayor éxito reproductivo que siendo hembra. Y esto pone en desequilibrio o en desigualdad la situación reproductiva en la naturaleza. Esta diferencia en la reproducción se evidencia hermosamente en este gráfico. Fíjense, lo que se muestra acá es la energía empleada. Bueno, aquí hay un metaanálisis de múltiples estudios y se observa la energía utilizada por los individuos, ya sea en la producción y eyaculación de espermatozoides o bien en la producción de los óvulos y la ovulación para diferentes grupos de organismos.
ya sea mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y algunos invertebrados. Ahora uno dice, bueno, sí, parece que mientras mayor es la masa corporal, mayor es la energía. Primero notemos dos cosas respecto a este gráfico. El primero de ellos es que machos y hembras presentan diferentes intersecciones en la ordenada. Y segundo, que es un gráfico doble log, es decir, en la base, en la abscisa y en la ordenada están en escala logarítmica. Esto muestra que hay órdenes de magnitud de diferencia entre los puntos que aquí se presentan. Una conclusión del análisis de este gráfico consiste en que las hembras, la energía que utilizan durante el proceso de la producción de los gametos es hasta 3 veces el metabolismo basal. Ustedes recuerdan que el metabolismo basal es la energía mínima para poder subsistir, ¿cierto? Es como el cargo fijo para poder vivir. Bueno, las hembras ocupan hasta 3 veces esa energía en el proceso de producción de gametos. En cambio, los machos utilizan y aquí escuchen bien, una milésima parte del metabolismo basal en la producción de espermatozoides y en la eyaculación. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos puramente energéticos, el ser hembra y desarrollar huevos o bien ovular implica una situación de alto gasto de energía, que es otra evidencia que nos indica que existen grandes asimetrías en los procesos reproductivos. Fenómeno que va a tener grandes consecuencias tanto para la conducta como la selección sexual y múltiples elementos que influyen en la evolución de los rasgos anatómicos de los organismos. Y bien, aquí hay que meter conceptos nuevos porque para poder dar una explicación más o menos acabada de este fenómeno. Y les pego, miren, este box que es de este libro que está aquí abajo, referenciado. Y quiero que imaginemos la noción que siempre tenemos del óvulo y el espermio, ¿cierto? Que es el que se observa en la imagen superior derecha. Un gran óvulo y pequeños espermatozoides. Esta es una situación donde vemos una gran diferencia, ¿cierto?, en el tamaño de las células que conforman los gametos. Sin embargo, esto que ustedes ven acá no es la norma en la naturaleza, sino que representa un rasgo derivado en la evolución. La condición ancestral es la isogamia. Isogamia apunta a que son gametos similares. ¿Se acuerdan el prefijo iso? Iso que significa igual o similar. ¿Ok? Bueno, gametos o la condición de isogamia implica que es una condición basal. Gametos muy similares en términos morfológicos. Por tanto, en una condición ancestral en el cual recaen, por ejemplo, múltiples algas, no existiría entonces una diferenciación entre si soy macho o hembra, en tanto el aporte energético y mi capacidad reproductiva, la verdad es que es bastante similar entre sexos. El extremo de la condición hacia algo distinto es la ovogamia o oogamia, que es lo que aquí vemos con el ser humano y la mayoría de los mamíferos, en donde ocurre un extremo dimorfismo, ¿cierto?, con un gameto que es tremendamente inmóvil respecto a otros gametos que son móviles, en este caso los espermatozoides. Y esta oogamia o ovogamia se anida en otro concepto que es mucho más amplio y que creo que define muy bien el fenómeno, que es la anisogamia. Si analizamos la palabrita anisogamia, significa an es la negación de iso, de igual, de los gametos, es decir, gametos que no son iguales. Y esta anisogamia está a la base de las grandes diferencias existentes entre machos y hembras en la naturaleza. Este esquema muestra un evento hipotético. Bien, yo les recomiendo enormemente que vayan a leer este artículo. Y fíjense que muestra en términos hipotéticos qué fenómenos debieron ocurrir entre un estado ancestral de isogamia, bien, de gametos similares, a un estado derivado actual. Es decir, muestra las múltiples posibilidades del desarrollo de los gametos. Así, por ejemplo, se podría partir de un individuo ancestral que presenta un sistema de anisogamia, pero con una sexualidad facultativa. Cuando hablamos de sexualidad facultativa nos estamos refiriendo a organismos que pueden tener reproducción asexual o sexual. Esto podría derivar en una condición de, por ejemplo, evitar el costo de la sexualidad.
¿Por qué el costo de la sexualidad? Porque sabemos que el ser sexual implica, por ejemplo, liberar gametos al medio o bien buscar pareja. Ser sexual es costoso. Ustedes deben saber que de una perspectiva más humana, buscar pareja implica conocer gente. Ahora imagina que eres un animal que o bien libera los gametos o bien debe buscar pareja. El sexo es costoso. Por tanto, desde un estado ancestral de isogamia facultativa, bien se podrían haber generado condiciones actuales asexuales en las cuales se evita la sexualidad. Ahora imaginemos que un organismo desarrolló esta condición de anisogamia. Es decir, tiene óvulos y espermatozoides, que es lo que vemos para los mamíferos en general. Y es interesante notar que existen ventajas de esta anisogamia, y que existe una gran variación interespecífica, es decir, entre diferentes especies. Miren, aquí les muestro algo que salió hace algunos años, que fue una cuestión muy interesante. Y es que los mamíferos más grandes no poseen los espermatozoides más grandes, sino que por el contrario, a mayor tamaño del mamífero es menor el tamaño de los espermatozoides. Siendo entonces que los roedores presentan los espermatozoides más grandes. Bien, esto, bueno, ahí está en la escala, ustedes pueden ver en el orden de milímetros de diferencia. Y es que hay varios aspectos súper interesantes relacionados con la asignación de energía en la generación de estos gametos. En primer lugar, mientras mayor es el tamaño de los gametos, de los espermatozoides en particular, menor es el número de espermatozoides que son posibles de generar. Por tanto, se observa que existe una curva como esta indicada en la esquina inferior izquierda, en donde decae potencialmente el tamaño de los gametos en función del número de estos. Y es precisamente este fenómeno el que se observa a nivel de los mamíferos. Se han planteado un par de hipótesis, bueno, hay dos, incluso he leído por ahí hasta 3 hipótesis distintas que tratan de explicar el por qué existen grandes diferencias en los gametos a nivel de los mamíferos. Y van por este lado. En el caso de organismos en donde existe una gran competencia espermática, es decir, una hembra logra copular con diferentes machos, en este caso, la calidad de los espermatozoides puede marcar la diferencia. Además, imaginemos que en un roedor el tracto reproductor de la hembra va a ser de pequeño tamaño comparado con un elefante o comparado con una ballena. Por tanto, en pequeños espacios donde hay una alta competitividad entre los espermatozoides, se debería aportar, y esto en términos adaptativos, a la generación de espermatozoides de buena calidad y de gran tamaño, que puedan competir por llegar al óvulo, y que puedan lidiar con las condiciones extracelulares, ¿cierto?, del medio. Por otra parte, cuando no existe un efecto de competencia, sino que lo ideal es que llegue al menos un espermatozoide en una gran carrera, la estrategia que se ha adoptado a través de la evolución es la generación de muy pequeños espermatozoides en gran cantidad, que es el caso, por ejemplo, de lo que se observa en los elefantes, en donde, si bien no existe una gran competencia espermática, sí se privilegia el que al menos uno de estos espermatozoides logre llegar a destino. Por tanto, hay gran variación a nivel interespecífico y algunas de las ventajas de esta anisogamia están representados en ello mismo. Por ejemplo, la existencia de pequeños espermatozoides tremendamente móviles puede promover, no asegurar, pero sí promover el que al menos uno de estos llegue a destino. Entonces vemos que hay varios elementos que hemos conjugado hasta ahora. De alguna forma, el ambiente en el cual los gametos se van a encontrar. Algunos elementos asociados a la energética de los organismos van a estar mediando la conducta y se van a relacionar entre sí. O sea, tenemos un esquema que es bastante complejo, pero quiero que lo abordemos un poquito. Mire, fíjense que hay un cuadro verde que dice roles reproductivos. En estos roles reproductivos es clave la anisogamia. En tanto, las diferencias en los gametos van a determinar diferentes aportes de energía. Y esos aportes de energía, como lo vimos con el experimento de los caracoles y de las moscas, va a determinar sistemas de apareamiento o sistemas de cría. Un sistema de apareamiento de cría es algo que voy a mostrar en breve,
pero que consiste en el cómo se van a relacionar los individuos dentro de las poblaciones, de tal manera que se van a establecer ciertas estructuras de reproducción. Y todo esto, fíjense, está determinado a nivel de la anisogamia. Además de esto, existe dentro de estos roles reproductivos dos fenómenos que están relacionados con la selección relacionada al sexo, bien, o la selección sexual que está en el cuadro negro. Nos estamos refiriendo a conflictos que son intersexuales y otros que son intrasexuales. Eso también lo vamos a abordar en la clase de hoy. Y por otra parte, el ambiente se conjuga con todo esto para determinar fenotipos o dimorfismos sexuales, en donde un rol preponderante es la selección sexual. Es decir, ¿por qué es distinto un picaflor de Juan Fernández macho a uno hembra? Porque son distintos los antílopes. Esas variaciones morfológicas que tienen repercusiones fisiológicas y en la conducta y relacionadas con los rasgos de historia de vida, que son básicamente las características que tienen los organismos a lo largo de su vida, están todas relacionadas en este complejo esquema, que espero podamos ahondar. Sin hablar más de esto, entonces, les quiero hablar de los sistemas de apareamiento. Existen diversas formas en las cuales machos y hembras se pueden relacionar. Ustedes han escuchado hablar de la poligamia, ¿cierto? Poligamia se refiere a que presenta múltiples parejas. Y esta poligamia, a su vez, puede ser analizada en conceptos que son anidados en ella. Así, por ejemplo, el poseer múltiples parejas sexuales femeninas es conocido como una poliginia. Poseer múltiples parejas masculinas es una poliandría. Y no tener discriminación respecto a qué individuo se relaciona con quién es conocido como una situación de poligamia, en particular de promiscuidad. El caso totalmente opuesto a esta poligamia consiste en la monogamia. Estos diferentes sistemas de apareamiento los podemos encontrar en la naturaleza, pero también en sociedades humanas. Por ejemplo, existe en Oriente Medio, condiciones en las cuales claramente hay sociedades poligínicas, en donde un individuo sexo masculino puede tener múltiples parejas femeninas. Sin embargo, hay sociedades orientales, en donde una mujer puede tener múltiples parejas masculinas. Y eso aceptado a nivel social. Bueno, al parecer, en el caso del ser humano es mucho más complejo establecer si somos polígamos o bien somos monógamos. En tanto hay aspectos culturales, religiosos, morales, éticos, bastante, yo diría, lo englobarían culturales, que van a determinar qué somos o qué no somos. Pero esa discusión la dejo abierta. Ahora bien, en términos de lo que ocurre en la naturaleza con animales que no tienen nuestro componente cultural, sí existe poligamia, poliandría, promiscuidad. Y les invito a que ustedes busquen al menos un ejemplo de cada una. Un ejemplo de promiscuidad, y quizás les indico esa, puede ser cuando los animales, por ejemplo los equinodermos, liberan sus gametos al agua de mar. Y ahí no importa si es la hembra que está un poquito más allá o más cercana, básicamente por quimiotaxis los espermatozoides van a encontrar los óvulos y los van a fecundar. Entonces tenemos hasta ahora varios elementos que nos permiten ir armando el esquema en nuestra cabeza. Existen sistemas de apareamiento que van a estar condicionados por algún elemento inherente en los organismos. Así también la anisogamia presenta características y va a depender de componentes fuertemente energéticos. Pero ¿cómo ocurre entonces la selección de la pareja en función de todos estos elementos que les he mostrado? Quiero que miren estas imágenes. Entonces aquí vemos animales que están todos tienen algún común denominador. No son todos mamíferos. Todos están haciendo algo. Y quiero que miren la imagen de ahora. ¿Qué tendrán en común estos animales? ¿Y en qué se diferencian al grupo anterior? Y esto ya lo notó Darwin en el siglo XIX. Hay animales que aparentemente, por acceder a la hembra, van a competir y se van a enfrentar a un conespecífico, es decir, a un animal de la misma especie, y a través de la agresión física van a pelear básicamente por el acceso a las hembras. En cambio existen otro grupo de animales
que no van a pelear con nadie, sino que solamente van a mostrar su belleza, sus atributos o algún rasgo que pueda ser seleccionado por la hembra. Esto nos lleva a considerar la existencia de dos grandes modos de ser individuos que se van a reproducir. Uno de ellos es conocido como la selección intrasexual y el otro es conocido como la selección intersexual. Dicho en otros términos, la selección intrasexual implica una competencia dentro del mismo sexo por obtener a la hembra. En cambio, la selección intersexual se basa en la selección de la hembra. Por eso es entre los dos sexos. Ahora, esto se basa solamente en la psiquis del animal, es decir, como yo pelear para acceder a hembra o yo bailar para acceder a hembra. Sino que en la teoría, detrás de esto está el componente ambiental. El componente ambiental que mostramos en el esquema un par de diapos atrás. En particular, se ha analizado que la selección intrasexual, es decir, en que los machos compiten por el acceso a las hembras, ocurre en aquellos casos en donde las hembras están relacionadas a los recursos, por ejemplo, el hogar o el alimento. Y el acceso a las hembras también permite la monopolización de estos recursos. Es decir, yo soy un oso que vive en una parte del río y puedo acceder solo al río, a esa parte del río, a alimentarme, y además hay hembras. Entonces voy a pelear por aquellos recursos. Esto basado en una distribución heterogénea de los recursos a escala espacial. Si los recursos hay en alguna parte y en otros no, entonces se deben monopolizar todos los recursos para poder acceder a las hembras. Por otra parte, la selección intersexual ocurriría en casos totalmente opuestos, en que tanto las hembras como los recursos se encuentran homogéneamente, entre comillas, distribuidos en el espacio. Esto quiere decir que el organismo en cuestión es incapaz de monopolizar los recursos y con ello a las hembras. En tanto, no hay más opción que llamar la atención y ser escogido por estas. Esto entonces daría cuenta de la generación de rasgos totalmente distintos, unos que están orientados hacia la competencia y otros hacia la atracción. Sin embargo, esto por sí solo no logra explicar la generación de estos rasgos. Y eso quiero que lo miremos ahora con un poco de profundidad. Existen selecciones del tipo intrasexual, en donde no está mediada la competencia directa con otros machos. Es decir, no siempre se están mordiendo o agarrando a cabezazos, sino que existen elementos más sutiles que permiten perpetuar en las siguientes generaciones los genes presentes en el animal que compite. Así, por ejemplo, alternativas de la selección intrasexual que no están relacionadas con la agresividad directa hacia el competidor es el infanticidio, eliminar a las crías del competidor. Esto, si lo pensamos desde el darwinismo más clásico, implicaría que a las siguientes generaciones los genes que van a estar representados en la población van a ser los míos y no los de mi competencia. Elementos mucho más sutiles son, por ejemplo, los que se observan en algunas especies de insectos, en los cuales se muestra de manifiesto la existencia de una competencia espermática, en donde un macho que copula en segunda instancia con una hembra remueve los espermatozoides del macho que copuló con anterioridad. Entonces aquí no hay un infanticidio, sería como un espermaticidio, si es que existiese esa palabra. Por tanto, existen otras alternativas de selección intrasexual que no solamente van a moldear rasgos o morfologías relacionadas con la violencia, sino también con sutilezas como, por ejemplo, el tener la capacidad de extraer espermatozoides de la hembra. En el caso de la selección intersexual, es bastante más complejo, porque uno ve este pájaro bailando, ¿cierto? Haciendo este despliegue para atraer a la hembra, de alguna forma, y uno se cuestiona el cómo pueden obtenerse estos rasgos, porque muchas veces los rasgos que son seleccionados por las hembras aparentemente no deberían ser seleccionados a través de selección natural, por cuanto logras atraer depredadores al ser muy llamativo. Imagínate una velira que imita todo. Esa ave puede atraer un depredador. O bien si eres un pavo real, tremenda cola también puede impedirte volar bien o atraer un depredador. Entonces aquí, por ejemplo,
se ha planteado la existencia de la selección sexual runaway o de escape, que consiste en lo siguiente. Imagina que tener una cola de cierto rango de tamaño te confiere sobrevivencia. Entonces es el primer grupo de izquierda a derecha en donde podemos ver que colas chiquititas te otorgan ventaja de sobrevivencia. Sin embargo, las hembras pueden tener, atención con esto, pueden tener preferencias sexuales por algunos rasgos en particular. Si esta preferencia por algún rasgo particular presenta algún grado de heredabilidad y es posible que sus hijas también opten por estos rasgos, entonces se pueden generar estas selecciones de escape, en donde generación tras generación las hembras van a preferir un rasgo, aunque éste no confiera sobrevivencia diferencial. Así muy bien muestra este esquema que en el tiempo la selección de parejas por parte de las hembras va a generar que el tamaño de la cola pase de ser un tamaño óptimo para supervivencia a un tamaño óptimo para elección de hembra y no sobrevivencia. Este tipo de selección explicaría la existencia de rasgos que son tremendamente, entre comillas, grotescos o exagerados en aves. ¿De acuerdo? Selección de escape. Otro mecanismo que se ha utilizado para tratar de explicar la selección intersexual es la de los buenos genes. Esto de los buenos genes da cuenta de lo siguiente. Imagina que tienes un macho de cola cortita y de cola larga. Tener una cola larga, ¿de acuerdo?, implica gastar energía, o porque te puede costar volar, te puede costar desplazarte, e incluso generar esa cola ya es costoso en términos de la asignación de nutrientes y la generación de la estructura. Si eres una ave de cola cortita y tienes, entre comillas, malos genes o una mala condición física, el tener mala cola no va a revelar nada, en tanto no gastas mucha energía. Sin embargo, el tener una cola extensa da cuenta que como animal presenta las capacidades o una buena, entre comillas, genética que se hace evidente al portar ese rasgo. En tanto, si no tuvieses esas capacidades, estarías muerto. Por tanto, la presencia de la cola, en este caso, bajo esta teoría de los buenos genes, sería un indicador de buena condición física y por tanto un rasgo por el cual las hembras optarían. Entonces, si hablamos de selección de sexo, les quiero contar que los atributos sexuales, en este caso, aquí estamos mostrando masculinos, no son tan conservados en la naturaleza. En particular aquí vamos a hablar de órganos intromitentes. Y el pene mamiferiano, que ustedes conocen, es un órgano intromitente, de los cuales hay múltiples tipos, ¿sí? Hay estructuras cartilaginosas, estructuras óseas incluso, y estructuras que protruyen. Y como ustedes pueden ver en este esquema, que trata de mostrar en un contexto filogenético la presencia de órganos intromitentes, estos han sido perdidos de manera secundaria múltiples veces en la evolución de los tetrápodos, incluso de los vertebrados. Como pueden notar, peces, los placodermos basales, sí presentaban órganos intromitentes. Sin embargo, hacia la formación de los peces, en particular los osteícteos, estos se pierden. Y uno observa en los peces la presencia de cloacas. Lo mismo que con los anfibios y lo mismo que con muchas aves actuales. Salvo algunas especies de patos, que como pueden ver, hay patos que presentan unos penes gigantes, que consisten en protrusiones de la cloaca. Bien, los cuales son eyectados de manera explosiva durante la cópula. Entonces, como mensaje general, muy pocos animales poseen estructuras intromitentes. No define al macho el tener una estructura intromitente. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Y que evolutivamente tú puedes perder una característica ancestral. Y eso es conocido como una reversión. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de no tener estructuras intromitentes, nos vamos a referir principalmente en vertebrados a la presencia de las cloacas. Y la cloaca es esta estructura, este único orificio en el cual convergen diferentes elementos, como por ejemplo
el urodio, el proctodio, el coprodio, los cuales van a transportar los productos de la filtración renal, los productos de la digestión que deben ser eliminados, y también va a generar un contacto entre las gónadas y el medio externo, ya sean los ovarios o sean los testículos. Ahora hablaremos un poco sobre sexualidad respecto al desarrollo y la fisiología. Quiero que observe usted la imagen que está hacia la izquierda de esta diapositiva o del video, y les quiero contar que esto representa una condición de intersexualidad, y es algo que vamos a ahondar en la clase de hoy. En primer lugar, les quiero decir que somos humanos, y como humanos tenemos múltiples dimensiones de la sexualidad, ¿bien? Y que no podemos pasar por alto, menos en el aula. Les invito a que reflexionemos sobre estos conceptos, en tanto es tremendamente importante que nosotros logremos, en primer lugar, alfabetizarnos con este tipo de conceptos para así promover una convivencia sana en el aula, con una mirada inclusiva. Y esto no es menor, así que espero que todos podamos un poco interiorizarnos con estos conceptos. ¿Y por qué quiero mostrar esto en este momento de la clase? Porque de aquí en adelante voy a mencionar en extenso las palabras macho, hembra, hombre, mujer. Entonces quiero que aclaremos varias cosas. En primer lugar, la biología solo habla del sexo, de la distinción basada en características biológicas, cromosómicas, anatómicas, incluso en algunos casos conductuales. Sin embargo, tenemos varios elementos que se encuentran, que son los primeros tres definidos en esta lámina, y me quiero referir al género. El género es solo una construcción social, una construcción que incluso se desarrolla en el aula. Si te fijas, cuando, no sé, en tu clase de educación física decían, ok, los niños juegan a la pelota, las niñas a bailar, eso ya genera una situación en donde tú estás definiendo que un niño juega a la pelota y que una niña baila. La sociedad también construye el género, en tanto asigna roles, características, vestuario, ¿cierto? Una serie de condiciones. Por tanto, el género, que es algo que también en sus representaciones puede variar en el tiempo, no es más que una construcción social. Respecto a esta construcción social, ustedes pueden estar o no a favor del género que te es asignado en función de tu sexo. Bien, y eso hablaría entonces de una identidad. Yo percibo mi forma de expresarme en la sociedad. Pero también yo puedo expresarme de manera distinta. Por tanto, una cosa es la identidad y otra es la expresión del género. Y un cuarto elemento distinto a todos los anteriores es la orientación sexual, la cual está referida a la atracción, ya sea emocional, física, incluso espiritual, que puedas sentir hacia alguna persona. Entonces quiero que entendamos que todos estos elementos son distintos. Una persona puede tener un sexo, ¿sí? Categóricamente puede ser asignada a un sexo. No obstante, puede tener una orientación sexual distinta, un género asignado y una identidad de género distinta. Bien, entonces la invitación es a generar una apertura hacia estos elementos. Y me quiero referir en particular a esto, tratando de que tengamos una perspectiva inclusiva. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hablar en particular del sexo, que es lo que aborda esta clase, no es una clase de género, no pretendo hacer eso, quiero que primero diferenciemos dos conceptos. Una cosa es la determinación del sexo y otra cosa es la diferenciación sexual. La determinación sexual es un proceso que está determinado muy tempranamente, fíjense, a las pocas semanas de desarrollo, y que implica el desarrollo gonadal. El desarrollo de las gónadas, es decir, ovarios, testículos, y algunos elementos que son adyacentes. Y eso es muy distinto a lo que se conoce como la diferenciación sexual, que es todo lo que va a ocurrir tras el desarrollo de las gónadas. Esto de determinación o diferenciación sexual también ha sido abordado como diferenciación sexual primaria o diferenciación sexual secundaria en la literatura. Ocurre en distintos tiempos y con distintos mecanismos.
es súper importante que nosotros manejemos esto. Súper importante. Fíjense que la condición de macho y de hembra en términos humanos es una condición que se da así como de libro, ya con todas las estructuras, solo en 99 de cada 100 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que en una de cada 100 personas existe algún tipo de, entre comillas, desviación anatómica o funcional respecto a lo que ustedes pueden observar en un texto. Todas, todos, todes tenemos algún grado de probabilidad de presentar alguna condición física o genética que sea, entre comillas, una desviación de lo que podamos observar en un texto escolar. Si nosotros no hacemos explícita la posibilidad de que hayan diferencias, no vamos a dar cabida a esas diferencias en el aula. No sé si me explico. Ustedes, cuando enseñen la anatomía del sistema reproductor, deben ser explícitos en señalar de que existen grandes diferencias y un espectro entre lo que es la masculinidad, ¿sí?, hacia la estructura femenina. Estas imágenes pueden ser un poco fuertes quizás para algunos, pero espero que apunten a clarificar esta situación. Lo que vemos acá son el caso 1 de cada 100. Es decir, si yo tengo 2 cursos de casi 50 estudiantes, hay una gran chance de que al menos una persona tenga alguna condición distinta. Y esa persona tiene que tener cabida en nuestra clase. Entonces fíjense que las desviaciones, entre comillas, de lo normal pueden ser debidas, como dice arriba, a la determinación, el imaginar, o a la diferenciación. Y son elementos distintos, en tanto la primera corresponde a la configuración de las gónadas durante la semana 6 en adelante de desarrollo fetal, y la siguiente, que es la diferenciación, ocurre tras el establecimiento de las gónadas. Entonces vemos que existen estructuras anatómicas que son ambiguas. Por ejemplo, el desarrollo de un escroto parcialmente generado, o el desarrollo de un clítoris tremendamente desarrollado. Bien, entonces quiero que tengamos eso en mente. Existen múltiples entonces trastornos en la determinación y o diferenciación sexual, los cuales podríamos decir que son comunes en las poblaciones. Estas pueden estar dadas tanto por la constitución cromosómica de los individuos como algunas alteraciones en la expresión de genes que determinan enzimas claves en la generación de hormonas, así como procesos de disrupción del desarrollo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema endocrino y de la disrupción endocrina? Bueno, pueden haber elementos ambientales que también generen estos cambios en la diferenciación o determinación sexual. Para poder hablar entonces de los procesos del desarrollo, vamos a comenzar un poco mencionando la anatomía del sistema. Acá tenemos una sección, ¿cierto?, sagital de un macho arquetipo humano, es decir, no vemos algún proceso de indiferenciación sexual. Y aquí podemos notar que existen, los elementos comunes que ya reconocemos desde que nosotros estamos en el colegio, ¿cierto? La uretra, vemos los genitales, ¿cierto? El pene, vemos los testículos, el escroto, la parte externa, y vemos los elementos internos en donde existe una comunicación desde el testículo a través de estos conductos, ¿cierto?, que conducen hacia la vesícula seminal, la próstata y finalmente hacia la uretra. Creo que es interesante que observemos lo que ocurre dentro de los túbulos seminíferos, en el testículo. Acá hay células, hay 2 tipos de células. Tenemos células germinales y tenemos células somáticas. Y es necesario entender que las células de Sertoli, fíjense, estas son células somáticas que conforman estos túbulos. En ellas van a promover el desarrollo de las células germinales y la formación de los espermatozoides hacia el lumen de estos túbulos. Por otra parte, otro tipo celular importante son las células de Leydig, que son el tipo celular que va a secretar la testosterona. Tanto la función de la espermatogénesis, así como la síntesis de testosterona, va a tener una regulación. Y adivinen quién regula esto. Muy bien. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Es aquí donde va a ocurrir entonces el control desde
la hipófisis. Por otra parte, el tracto reproductor femenino, ¿cierto?, que consta de los genitales que aquí no observamos, pero sí vemos parte de la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. En los ovarios tenemos el desarrollo de folículos, que son elementos con múltiples estructuras celulares que actúan con función glandular, en donde se desarrolla el óvulo, el cual tras su liberación conforma algo llamado el cuerpo lúteo, bien, y que presenta una gran vascularización. Es un elemento propio tipo de una mujer humana que no ha tenido problemas de diferenciación ni determinación sexual. Por otra parte, los genitales, que es la expresión externa que está relacionada con la cópula, son los siguientes que ustedes pueden observar acá. Primero vemos en la esquina superior izquierda el clítoris, la uretra, que está relacionado con la secreción de la orina, la vagina, que nos va a conducir luego al cérvix y al útero, y labios mayores y labios menores. Por otra parte, en una estructura masculina completa tenemos un pene, el cual está conformado por el glande en el extremo distal, el escroto, el cual recubre los testículos, el cual se puede retraer en función de la temperatura, porque dicho sea de paso, la espermatogénesis requiere una temperatura inferior a la del cuerpo. Ahora, quiero que notemos quizás como novedad en esta clase que existe la escala de Prader. Esta escala va desde lo típico femenino a lo típico masculino, presentando 5 categorías intermedias de desarrollo que presenta una indeterminación sexual. Así, por ejemplo, podemos notar que desde el clítoris diferentes niveles de desarrollo de esta estructura conforman la formación de un pene. En tanto, el glande es totalmente homólogo al clítoris en su desarrollo. Y la generación de una estructura parcial determina la constitución de un individuo cuya sexualidad es indeterminada. Y hasta acá les debo contar que hasta el año, si no me equivoco, 2016, los médicos podían tener decisión sobre lo que pasaba con un recién nacido. Es decir, observo los genitales de un individuo y puedo decir que es una niña o es un niño. Incluso los padres podían tener una decisión quirúrgica en ese momento. Hoy en día se aboga por que los individuos tengan una decisión a futuro. Sin embargo, como ustedes pueden ver, estamos en una sociedad en donde inmediatamente existe una asignación de género en función de los genitales que presentas. Esto es un tema súper delicado, chiquillas, chiquillos, que yo creo que ustedes tienen que saber que existen escalas que permiten hablar de la indeterminación sexual y que en los extremos se encuentra lo típico masculino y lo típico femenino. Ahora, esta determinación del sexo, bien sabemos que nuestro amigo Aristóteles la atribuyó a la temperatura. Él decía, si usted quiere un hombrecito, tenga relaciones sexuales una noche de verano. En tanto, el calor puede producir que se generen varones. Y eso bien sabíamos que bien funcionaba para algunas especies, sobre todo reptiles, ¿cierto? En donde el rol de la aromatasa permitía la interconversión entre hormonas esteroidales. Y con ello permitía entonces la masculinización o feminización de los individuos en formación. En mamíferos y en aves y en algunos otros grupos existe determinación sexual, ojo con esto, llamado heterogamética. La determinación sexual heterogamética da cuenta de que diferencias a niveles cromosómicos van a determinar el sexo de los individuos, pero solo su determinación. El caso del mamífero, ustedes saben que en el ser humano tener la constitución XY determina macho y XX determina hembra. En este caso, en el caso del ser humano, el sexo heterogamético es el macho. En cambio, en aves, el sexo heterogamético determina la presencia o la conformación de una hembra. Bien, con el cromosoma Z y el cromosoma W. Ahora, ¿por qué el cromosoma XY determina un macho? La verdad es que
se ha estudiado esto en extenso y en un principio se atribuyó la presencia de un gen llamado SRI. La presencia de este gen en un locus del cromosoma Y determinaría la conformación de un individuo sexo masculino. Esta es la forma o la vía a través de la cual actuaría SRI. Fíjense que dice que SRI turn on o turn off diferentes genes. Básicamente, este gen va a actuar sobre la inhibición o la activación de la transcripción de múltiples genes. Puede actuar a nivel del desarrollo de genes testiculares, como inhibiendo el desarrollo de genes que promueven la conformación de un ovario. A su vez, SRI actúa sobre otro gen llamado SOX9, el cual también va a inhibir la generación de ovarios y va a promover la generación de los testículos. Esto, y aquí volvemos entonces a nuestro antecedente anatómico, a la estimulación de la diferenciación celular que va a promover el desarrollo de las células de Sertoli. Células somáticas que van a ser claves en el andamiaje que permite la espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides a partir de espermatogonias. Por tanto, es clave la presencia de este gen del cromosoma Y. Luego, la existencia de indeterminación sexual en múltiples casos puede estar dado por cualquier disrupción o impedimento en la expresión de estos genes. Por tanto, pueden haber múltiples causas que estén determinando que no ocurra una, entre comillas, adecuada determinación sexual. Respecto a la determinación sexual, quiero que viajemos un poco a la década de los 40, y ahí hay un doctor llamado Alfred Jost. Él tenía la genialidad de poder realizar cirugía a embriones dentro de los úteros de mamíferos. Por ejemplo, la imagen que está a nuestra izquierda nos muestra cómo él está castrando a un conejo que aún está dentro del útero de su madre. Entonces, estamos hablando de un tipo de una gran habilidad técnica. Bueno, con experimentos como de este tipo, en el cual logra castrar animales dentro del útero, Jost fue capaz de trazar cómo era el desarrollo genital de los individuos. Entonces les quiero contar que en un estado muy temprano, y esto también se cumple para los seres humanos, existe un estado bipotencial de los primordios que dan lugar a las gónadas. Este estado bipotencial nos da cuenta de algo que se conoce, que es como una idea que es un preconcepto que existe siempre en la sociedad, de que todos somos hembras en algún momento de nuestro desarrollo. Y más que ser hembras en algún momento de nuestro desarrollo, los machos no están virilizados. O sea, no hay una expresión fenotípica de la masculinidad. Bien, existe un estado bipotencial en el cual puede ser hembra o bien puede ser macho. En este estadio existen unas estructuras que ustedes pueden ver, que es el ducto mulleriano y el de Wolff, los cuales están asociados al riñón que se está originando, al mesonefro. Interesante, y aquí les invito a que miremos la lámina que está en la esquina superior derecha. ¿Qué ocurre cuando un individuo es castrado? Si ustedes se dan cuenta, esta es la estructura macho, la estructura del macho o de la hembra, donde vemos que los conductos mullerianos van a dar lugar a las estructuras reproductivas femeninas. En cambio, el conducto de Wolff a las masculinas. Sin embargo, si el individuo es castrado, si no están los testículos, se desarrolla un individuo femenino. Y estamos hablando de una etapa muy temprana en el desarrollo. No equivale a la castración de niños en Italia en el siglo XVII. ¿Ya? Estamos hablando de un fenómeno que involucra una plasticidad intrauterina. Es interesante entonces cómo Jost identifica que existen factores virilizantes, que hoy entendemos como la hormona antimulleriana. Y básicamente, si se establece la presencia de un testículo, se van a secretar hormonas que van a inducir la degeneración del ducto mulleriano y la permanencia del ducto de Wolff. Fíjense qué pasa cuando solamente, les invito a ver la lámina inferior izquierda, solamente existe un testículo. En este caso, se genera una estructura mixta. Ya, visto en otro contexto, les invito a que recordemos un poco cómo era el desarrollo de elementos dermatocraneales. ¿Se acuerdan que eran derivados de la cresta neural?
Bueno, aquí tenemos una sección transversal de un embrión humano en donde podemos observar el tubo neural hacia dorsal, es decir, hacia arriba de su pantalla, y hacia ventral el desarrollo del sistema digestivo, ¿sí? Y podemos observar de manera lateral el establecimiento de las células que van a dar lugar a los diferentes órganos. ¿Qué ocurre? Acá tenemos hacia la izquierda el desarrollo de los testículos y hacia la derecha el desarrollo de los ovarios. Si nos situamos en la semana 7 o en la semana 12 de gestación, y ante dos condiciones distintas, ante la presencia del gen SRI o su ausencia, podremos observar que se desarrollan diferentes fenómenos. Tenemos que recordar que el gen SRI va a determinar a través de múltiples vías de señalización, generando la expresión de múltiples genes, la diferenciación de células de Sertoli, las cuales van a dar lugar a células que van a ser nuestros futuros espermatozoides. ¿De acuerdo? Y también van a dar lugar a las células que van a secretar los factores necesarios para la, entre comillas, virilización del sistema. En ausencia de este gen, lo que se observa entonces es el desarrollo de células foliculares y no de espermatogonias. Por tanto, es clave el rol de este gen en la determinación temprana de las gónadas que se van a formar y sus efectos paracrinos que van a permitir finalmente la formación de una estructura más allá de las gónadas. Es decir, de los conductos que van a comunicar, por ejemplo, el flujo de las diferentes secreciones que ocurren ya sea en el tracto masculino o femenino. Luego que existe la caracterización a partir de las gónadas mediante la expresión del gen SRI, nos vamos a enfrentar a que los individuos durante su vida van a manifestar diferencias. Y entendemos que un punto súper clave y en el cual nos vamos a enfrentar en el aula es afrontar la pubertad de otros individuos. Y sabemos, porque, bueno, lo tenemos súper claro, en tanto hemos vivido esta experiencia de pasar por la pubertad y nosotros generalmente pasamos por alto el hecho de que ocurren cambios en el cuerpo. Entonces, fíjense que cerca de los 9 años de edad ya las mujeres comienzan a experimentar algunos cambios en su cuerpo que van a dar lugar a lo que conocemos como la pubertad y un poco más tardío en los hombres. Sin embargo, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es ¿por qué ocurre esto? Seguramente están diciendo, son las hormonas relacionadas con el control del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y es que claro, existe un fuerte control de las secreciones hormonales en las gónadas mediado por el hipotálamo. Sin embargo, insisto en la pregunta, ¿por qué en algún momento de la vida estamos experimentando esta pubertad? Y les quiero contar que no se sabe con claridad. Estudios clínicos que se han realizado en personas que presentan problemas en el desarrollo de la pubertad, por ejemplo, hipogonadismo gonadotrófico, es decir, afecciones en la adenohipófisis, a través de las cuales no pueden secretar hormonas como la FSH, o llamada también hormona folículo estimulante, o LH, o hormona luteinizante, dan cuenta de la existencia de algunos elementos que son súper importantes que hasta el año 2003 habían sido desconocidos en la ciencia. Me estoy refiriendo a este esquema que se presenta al centro, en donde destaca la presencia de una hormona llamada quispeptina. La quispeptina es algo tremendamente novedoso que hoy sabemos que es súper relevante para la determinación de cambios en la expresión de hormonas desde la adenohipófisis que darían cuenta, entre otras cosas, del deseo sexual, la madurez sexual y el inicio de la pubertad. ¿De acuerdo? La comprensión acabada de este fenómeno es algo que no está resuelto. Sin embargo, la respuesta más completa que les puedo dar al respecto es que a nivel hipotalámico se censan condiciones y se orquesta la expresión de diferentes genes que van a incidir finalmente, y ustedes pueden ver ahí algunas proteínas G transmembrana, van a incidir sobre la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas, que finalmente lo que van a hacer es liberar las gonadotrofinas que son la LH y la FSH, las cuales viajan por la circulación y tienen efecto sobre los testículos y los ovarios. Ahora, esto de la LH y la FSH no es novedad.
ustedes incluso, durante su desarrollo embrionario, experimentan una, entre comillas, una pubertad intrauterina, en donde el sistema inmaduro, digamos, no están formadas todas las glándulas, ¿no? Experimentan un alza de hormona luteinizante y folículo estimulante que no está sujeta a feedback negativo, hasta que se desarrollan otras estructuras que permiten su regulación. Entonces ahí se observa un pic de esta FSH y LH durante el desarrollo embrionario. Luego, durante la niñez, estas hormonas permanecen en un nivel de control y luego al llegar a la pubertad, por interacciones que, como les decía, están ocurriendo a nivel hipotalámico, generan un incremento. En el caso de las personas de sexo femenino, la LH y la FSH van a ciclar, van a oscilar todo el tiempo. Y luego se van a mantener en un mayor nivel que los hombres. En el caso de las personas de sexo masculino, que llamamos generalmente hombres, ¿no? Refiriéndonos a su género, los niveles de estas hormonas son más bajos. Entonces uno ahora se pregunta cómo ocurre el control, la regulación de esto. Esto está a la base de un fenómeno que ustedes tienen que manejar muy bien, que son los ciclos por los cuales atraviesan las hembras, específicamente mamíferos. Porque las hembras de los mamíferos están sujetas a ciclos. Eso quizás no todo lo tienen muy claro. Y son ciclos en los cuales existe una renovación de ciertos elementos tisulares y la liberación de un ovocito. Entonces, bueno, quiero que primero veamos qué pasa con los hombres. En los hombres existe una regulación también de estas hormonas, la FSH y la LH. En primer lugar, a nivel del hipotálamo, que era como este call center que alguna vez mencionamos, existe un censo de las condiciones del cuerpo. Se libera la GnRH o hormona liberadora de gonadotrofinas, la cual actúa sobre la porción anterior de la hipófisis. Si ustedes ven ahí que dice pituitaria, pituitaria es un término en desuso. Pituita significa saliva o moco o secreción, ya que apuntaba a que antiguamente se pensaba que la hipófisis era una estructura secretora como de mucosidad. Pero en la literatura persiste, pituitaria o hipófisis. Esta hipófisis anterior va a secretar estas dos hormonas, las cuales al entrar en contacto, fíjense, nuevamente con las células de Sertoli, estas que están a la base del establecimiento de la determinación sexual, y las de Leydig, que son células que se encuentran en el espacio intercelular, se fijan, entre los ductos, entre los túbulos seminíferos, van a tener diferentes acciones. Por una parte, la FSH, que actúa sobre las células de Sertoli, que van a permitir la generación de los espermatozoides, o sea, la mantención de las espermatogonias que van a dar lugar a los espermatozoides. También secreta factores que permiten generar un feedback negativo. Por ejemplo, secreta la hormona inhibina. Por otra parte, las células de Leydig, que se encuentran entre los túbulos seminíferos, son aquellas encargadas de la secreción de testosterona. Testosterona, que es sensada en un loop largo hasta el hipotálamo y hasta la hipófisis anterior, permitiendo mantener un nivel constante, y si no dentro de ciertos parámetros corporales, de esta hormona en el plasma. Por otra parte, la testosterona también actúa de manera paracrina sobre las células de Sertoli, es decir, estas de Leydig que están entre los túbulos van a incidir en los túbulos promoviendo la generación, la maduración de espermatozoides. En el caso de las personas que presentan el sexo femenino, existe también una regulación del hipotálamo sobre la hipófisis anterior con efectos sobre las gónadas. En este caso se genera una ciclicidad que va a dar lugar al ciclo ovárico y al ciclo uterino. Si comenzamos, fíjense en esta imagen, dice fase folicular, dice la mitad del ciclo y luego dice fase lútea. Esto tiene otros nombres también. A este primer esquema le podríamos llamar fase preovulatoria y a la última fase postovulatoria. ¿Ustedes conocen un tercer nombre que tengan estas fases? Ya por ahí alguien pensó, sí. La primera también puede llamarse fase estrogénica y la última fase progestativa. Todos estos nombres van a hacer alusión a diferentes elementos y se sitúan de una manera que lo vamos a entender entre esta y la siguiente diapo. Primero, la fase folicular, fíjense, está caracterizada por la
secreción de FSH y LH, la cual incide sobre el ovario y tiene una retroalimentación negativa. Luego, a mediados del ciclo, se va a generar una retroalimentación positiva. Este es un gran ejemplo de retroalimentación positiva que permite la ovulación. Y finalmente se genera un loop en donde nuevamente se entra en un ciclo de retroalimentación negativa. Esto conlleva la generación de este esquema. Primero quiero que veamos la lámina superior. Si se fijan, lo que se representa ahí es un folículo, es un conjunto de células con función glandular en las cuales va a estar el ovocito. Y fíjense que desde el día 0, progresando hacia el día 14, ocurre la maduración y crecimiento del folículo. Al día 14 vemos que hay un fenómeno llamado ovulación. Y luego esto que era el folículo, ahora toma un color amarillo, que ustedes no lo ven amarillo, pero por eso lúteo significa amarillo en latín. Y eso pasa a llamarse como la cosa amarilla o cuerpo lúteo. Bien. El hecho de que antes haya un folículo con un óvulo, hay una ovulación y luego hay un cuerpo lúteo, una cosa amarilla, establece la primera nomenclatura. Fase folicular, ovulación, fase lútea. Ahora, si nosotros nos fijamos, y les invito a mirar los ciclos de hormonas, podemos notar que el estradiol, un tipo de estrógeno, cicla distinto a la progesterona. Y también cicla la FSH y la LH. Las hormonas que provienen de la adenohipófisis presentan una máxima secreción, una máxima concentración plasmática en torno al día de la ovulación. Y no es que estas hormonas están altas cerca de la ovulación, sino que su incremento induce la ovulación. Es decir, existe un mandato desde el cerebro hacia abajo, literalmente, que va a determinar la ovulación. Por eso existe el nombre de hormona folículo estimulante, es decir, estimula el desarrollo del folículo. Y luego la hormona luteinizante torna el folículo en un cuerpo lúteo, por tanto, luteiniza, torna amarilla al folículo en desarrollo. De ahí los nombres. Luego, con ello, por ejemplo, vemos que la progesterona, la cual se alza en la segunda fase, es producto de la secreción que genera el cuerpo lúteo. Y vemos que el estrógeno, que se encuentra en la primera fase alta, fíjense, el estrógeno o el estradiol es secretado por el ovario. Por tanto, ante la presencia de mayores niveles de hormona FSH, se genera una mayor secreción de estradiol. Esto conlleva a que adoptemos el nombre también de fase folicular o estrogénica, y fase lútea o progestativa. Ahora, esto es algo que cuesta asimilar muchas veces, pero para ello tenemos algunos recursos en línea. Entonces les invito a que revisemos, por ejemplo, estas páginas. Bien, acá lo que tenemos es un simulador que nos permite observar de manera interactiva cómo cambian algunos parámetros durante el ciclo. Entonces aquí tenemos con cierto énfasis en los aspectos relacionados con la temperatura, la fase folicular, lo que está ocurriendo con los cambios en el endometrio, que es la capa que es desprendida de manera sanguinolenta durante el fenómeno que conocemos como menstruación, y los cambios hormonales. Entonces, si vamos progresando, enfoquémonos qué pasa con el cuerpo lúteo y vemos que va madurando. Va madurando, y si nos acercamos al día 14, ahí va a ocurrir la ovulación. Entonces, la liberación del óvulo a las trompas de falopio. En este momento tenemos un desarrollo. Fíjense ahora en qué ocurre con las paredes del útero, en el endometrio. Existe un buen desarrollo de las paredes del útero. En tanto se ocurre la fecundación, el cigoto que se va a constituir tras la fecundación va a tener un lugar donde implantarse posteriormente. Ahora quiero que veamos qué ocurre con los cambios hormonales. Si se dan cuenta, justo hacia el día 14 existe un alza de los estrógenos, el cual tiene un loop positivo con la hormona luteinizante LH y con la FSH. Tras esta alza se genera un loop negativo en donde todas las hormonas van a bajar, salvo la progesterona,
que es secretada por el cuerpo lúteo que ahora observamos allí en el ovario. Se dan cuenta ahí, lo pusieron de color amarillo, representando el cuerpo lúteo o cosa amarilla. Bien, y tenemos cambio. Luego, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué ocurre la menstruación? Y es que cambios en la concentración plasmática de la progesterona van a inducir el desgarramiento sanguinolento del endometrio. ¿Qué es lo que ocurre allí? Ahora, otro esquema que nos muestra esto también. Fíjense lo que tenemos acá. También del día 0 a un ciclo de día 28, que no necesariamente es de 28 días. Los primeros 14 días pueden ser 14, pueden ser 16, pueden ser 12 días. Los que siempre duran 14 es tras la ovulación hacia la menstruación. Por tanto, pueden haber ciclos de diferente longitud. Quiero que tengamos eso claro. Del día 1 al 4, lo que ocurre es la menstruación. Entonces ahí tenemos el desgarramiento sanguinolento del endometrio. Del día 4 al día 14, tenemos un incremento, fíjense, en los estrógenos, los cuales llevan, ¿cierto?, a una retroalimentación positiva con la FSH y con la LH. Y estamos a punto de liberar el óvulo. Del día 14 al 28, lo que va a ocurrir es la liberación del óvulo, ¿cierto? Termina este loop positivo, vamos a una retroalimentación negativa y el cuerpo lúteo aumenta los niveles de progesterona. Por tanto, le llamamos fase progestativa. Y del 0 al 28 podríamos ver entonces en una animación cómo ocurre todo. Entonces aumenta el estrógeno, lo cual conlleva un aumento repentino de la LH. Se dispara, sale el óvulo, baja FSH, sube la progesterona y va a bajar la progesterona y va a haber nuevamente una regla. Bien, o una menstruación. Tengo dos tareas para esta clase. La primera dice así. Una niña del segundo medio A te dice que su menstruación está sincronizada con la luna, ya que ambas siguen el mismo ciclo, probablemente 28 días. Así, su cuerpo responde a los cambios que presenta el astro. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo abordarían, y dirigiéndose a un curso completo, esta creencia? En general, ¿cómo podemos abordar una creencia en el aula? Yo les sugiero que lo aborden desde una perspectiva que se llama el cambio conceptual. Porque como docentes no podemos imponer cosas, sino que demostrar evidencia. Así que les invito a que reflexionen sobre cómo responderían esto. Y una segunda tarea es que investiguen el aporte, y pongo comillas aporte, del Dr. James Marion Sims y escriban una reflexión sobre los medios a través de los cuales logró avances en el campo de la ginecología. Este caso nos invita en particular a reflexionar sobre un concepto llamado la interseccionalidad, en donde el presentar múltiples categorías te hace un sujeto de discriminación. Bien, también nos hace pensar sobre el cómo procede la ciencia en el tiempo y cómo deberíamos actuar como personas ante estas situaciones. Bien, esperando que hayan aprendido algo y que nos podamos ver en alguna clase sincrónica, les envío un abrazo y eso, estamos hablando. Chau, chau.